que podían surgir. Estamos con don Carlos Bert, es dirigente de Albus, pero analista sobre todo de lo que pasa en el país. Don Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido a Encontrados. Gonzalo, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Es un privilegio participar en Encontrados y un cordial saludo a todo tu audiencia. Don Carlos Bert, antes de comenzar con la propuesta que usted nos plantea, ¿no siente usted que estamos en una torre de Babel? Que opositores con opositores se entienden, oficialistas con opositores, nadie se entiende en este país, no hablamos el mismo lenguaje, no apuntamos a salvar Bolivia, parece que Bolivia no le interesa a la gente. ¿Qué percepción tiene de lo que estamos viviendo ahora? Es un momento, Gonzalo, debido a la descomposición del régimen de gobierno, al agotamiento de su modelo económico, a la clausura, al quiebre mejor de su estilo de conducir el gobierno y la política, estamos viviendo un momento de gran incertidumbre, de confusión, y esto ha hecho carne, ha hecho presa de todos los actores. No solo la pelea entre masistas es lo que ya nos conduce a un escenario muy gelatinoso, sino también los problemas entre líderes, organizaciones de la oposición, que deberíamos estar cerrando filas, ya articulando una propuesta que enamore a la población, pero no está sucediendo eso, ¿no? Yo atribuyo, reitero, Gonzalo, a que somos presa, como no puede ser de otra manera, es muy difícil extraerse de ese ambiente, somos presa también de todo el descontrol y de la incertidumbre que predomina. Y esto va a seguir creciendo. Históricamente, Bolivia, ¿cuándo vivió un momento así, similar a este? Por supuesto, cuando la UDP, el gobierno de la UDP se descompuso, ¿no? Y estaba comenzando la hiperinflación de ese momento. ¿Pero estábamos tan divididos todos, tan polarizados en ideas? No. En ese momento no, porque todos contra el presidente. La UDP era más o menos un frente compacto, ¿no? No tenían mayores problemas. Estábamos muy jóvenes nosotros, por supuesto. No obstante, yo en esos días, recién vuelto de México de hacer mi maestría, entré a asesorar a don Juan Lechín. Usted fue asesor de Juan Lechín en ese momento. En ese periodo, y en una crisis semejante, así que vi de un escenario privilegiado cómo sucedían las cosas. Había desorientación, ¿no? También, pero no tenía las características que hoy estamos viendo. ¿Necesitamos otro Jeffrey Sachs, otro 21060 para salvar al país? No sé si es un 21060, Gonzalo, pero necesitamos adoptar medidas muy fuertes, que hay que comenzar a decirle a la población. Pero aquí quiero añadir lo siguiente, porque me atrevo a afirmar que no es precisamente un 21060. ¿Cuál es la diferencia entre ese momento de la crisis de la UDP y el actual momento? La UDP era producto de una acumulación popular también, después de 20 años aproximadamente. La población se volcó en favor de la UDP y del doctor Hernán Siles, votaron no con la fuerza como la que obtuvo el MAS, ¿no? Había una señora que decía, por la UDP la voy a votar, y se aprovechó mucho esa fuerza del indígena, ¿no? de la rural, ¿no? Entonces, hubo esa acumulación popular, pero rápidamente el gobierno de la UDP perdió el control y se desató la hiperinflación. Y cuando vino la solución,
se adelantaron las elecciones y entró Paz Estenssoro de presidente, toda la población o la mayoría de la población estaba en una situación tan lamentable que el pensamiento era, pensando en el gobierno de Paz Estenssoro, hagan lo que quieran, pero sáquennos de esta situación. Había una disponibilidad social y política para aceptar lo que sea, porque la hiperinflación fue brutal. ¿Está haciendo una analogía? Estoy haciendo una analogía. Hoy no tenemos eso. Todavía no se ha desatado la crisis, todavía está presente el periodo de bonanza que ha despilfarrado Evo Morales. El recuerdo. El recuerdo, claro. Todavía hay gente que honestamente debe pensar y decir, con Evo estábamos mejor, ¿no? Sin analizar que lo que estamos viviendo ahora es resultado de las tonteras que hacía Evo Morales y su ministro de Economía, que es el actual presidente. Entonces, todavía no hay hoy, Gonzalo, la disponibilidad social y política que había en 86, 87, ¿no? Habrá que ver cómo madura esto. La verdad, Gonzalo, después de haber vivido aquella experiencia de la UDP, no quisiéramos volver a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esa mala experiencia? No mucho, pero fue 1 año y medio y estábamos desesperados. El costo social fue muy alto. Altísimo, pero duró no mucho, ¿no? No mucho. ¿Esta es una medida que se requiere en Bolivia? ¿Una medida de shock o de a poquito? En la propuesta que hemos hecho, en el documento, aquí una rápida explicación para tu audiencia. A ver, hace ya unos 7, 8 meses publicamos la propuesta económica que le hemos llamado Plan Económico de Emergencia. Plan de Económico de Emergencia. Hace 8, 9 meses atrás. Un documento de 20 y tantas páginas que nos esforzábamos ya en hacerlo muy breve. Un documento así no llega a la mayoría o a una gran cantidad de personas porque por las urgencias de la vida cotidiana la gente no lee. Entonces, este fin de semana hemos traducido ese documento de 22 páginas en 10 posts. En realidad 9 posts si quitamos la presentación. Y partimos en el documento, aunque no en los posts, del análisis que me planteas, ¿no? Crónica de déficit fiscal y fuertes limitaciones del Banco Central. ¿Parte de ahí? Sí, claro. No parto de ahí, pero es parte del análisis, perfecto. ¿no? A ver, nos planteamos en el documento de octubre, septiembre del año pasado, lo que me preguntas. Si cabe una política de shock como fue el 21-060 o una política gradual, ¿no? De gradualismo, de aplicación gradual. Y hacemos el análisis y entre otros factores entre los que acabo de mencionar, que no existe todavía la disponibilidad social y política, no parece recomendable pensar por el momento, salvo que se agrave la situación, en una política de shock, porque la población no está en condiciones de aceptar esto. Hay un segundo elemento. Permítame decirle un paréntesis, doctor Bert. Cuando la población no está en condiciones de aceptar esto, ¿en la UDP tenía las condiciones para aceptar esto la población? Claro, porque... ¿Cuáles eran las condiciones? La hiperinflación arrasó con todo. Hablaban de pan hace unos minutos. No había pan para comprar en las calles. Decir que no hay pan era lo más normal. No había pan.
Pero había en realidad, solo que teníamos que salir en la noche, madrugada, en la noche, a comprar en las calles y en precio real, no en el precio oficial, y comprábamos, ¿no? O sea, no hay eso todavía, no existe eso en el país. La crisis está avanzando, nos está aprisionando, pero no hemos llegado a ese momento grave, a eso me refiero. Perfecto. Pero hay otra diferencia. Hoy, Gonzalo, el empleo en el sector informal llega al 85%. 85%. 85%. ¿De dónde son sus datos del 85%? Oficiales de la OIT. 85%. 85% de los trabajadores en Bolivia están en la actividad informal. Cuentapropistas. Cuentapropistas, dependientes de los cuentapropistas, por fuera del régimen laboral. Solo el 15% está en el régimen de la Ley General del Trabajo, por lo tanto protegidos con salario mínimo. O sea, todas las disposiciones que adopta el gobierno del MAS, desde el segundo aguinaldo hasta los incrementos anuales, solo benefician al 15%. Y de ese 15%, un grueso porcentaje son los empleados públicos. Por lo tanto, es a su gente que les beneficia. Ahora, en los años 80 no era tan grave. El empleo informal ha debido estar en ese momento no más del 50-55%, porque ya había gran informalidad. Pero, ¿a qué viene esto? Cuando adoptas una política de shock, tienes que pensar en paliativos. O sea, una de las medidas que hay que adoptar hoy, o que hay que discutir, es quitar la subvención de los carburantes, de los combustibles. Si quitamos eso, inmediatamente suben las tarifas y comienzan a subir los precios. Inmediatamente. Entonces, si haces eso, tienes que compensar a la población con salario. Haces el incremento salarial, pero ahora es solo el 15%. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo compensas al resto? Otro bono. Pero los bonos son una de las causas del déficit fiscal. Entonces, es muy difícil hoy en día pensar en una política de shock. Hay que tener mucho cuidado. Es una política gradual, dice usted. Esta gradualidad, ¿en qué tiempo se debe llevar adelante? ¿Y qué garantiza? Depende de las condiciones, del estado de situación en la que se encuentre la economía boliviana cuando el MAS deje el gobierno. Porque el requisito, uno de tus mensajes que leyeron, dice eso. El requisito para que se apliquen estos correctivos es que haya un cambio político. Mientras el MAS siga en el gobierno, es imposible pensar en los correctivos. Y la crisis puede prolongarse más tiempo, profundizarse y someternos quién sabe a qué calamidades, ¿no? Entonces, depende de eso. Usted en la anterior entrevista que estuvo aquí hace 2 semanas nos decía, si el dólar llega a 2 dígitos, esta situación es muy complicada. Ya se está vendiendo a 10 el dólar en algún lugar, mercado negro. Ese dato no día, ya está hasta en 10, y eso es muy preocupante. Sí, es realmente, el dato que yo tenía es que estaba por los 9, ¿no? Pero si ya está en 10 y estamos rebasando ese límite, se está acelerando la crisis y hasta fin de año no quiero pensar en qué situación vamos a estar y ya no hablaremos del 25, ¿no? De mediados o la segunda mitad de 2025. Por eso, depende de eso, ¿no? De cómo lleguemos a esa situación, pero me preguntaste, ¿y cómo se financia todo eso si no se puede elevar salarios o si se elevan salarios no se compensa a todos?
La UDP sacaba cheques de gerencia, digamos, ¿no? ¿No? ¿Qué podría hacerse acá en este caso? Una medida que hemos planteado, y esta es una de las paradojas, Gonzalo. Mira, el planteamiento parte de constatar dos grandes problemas hoy y que se van a quedar hasta el próximo año, ¿no? El déficit fiscal. El déficit fiscal que en los 10 últimos años ha llegado a, escúchenme bien, 31,000 millones de dólares. El déficit fiscal acumula. Entonces, un efecto del déficit fiscal ha sido claramente el uso de las reservas internacionales para ir cubriendo las obligaciones que tiene el Estado. Al agotarse las reservas internacionales, hemos hecho desaparecer los dólares. Y hoy es el segundo problema. Como podemos apreciar, es un problema que sale del déficit fiscal, pero a su vez se ha convertido en causa de otros temas, como es el de la subida de precios, ¿no? Como no hay dólares para importar bienes intermedios, materias primas, maquinarias, etcétera, reactivos, entonces los precios están subiendo, los transportistas están exigiendo que se ajusten las tarifas y otra vez, si eso sucede, comienza a subir todo, que es lo que está comenzando a suceder, ¿no es cierto? Entonces, lo paradójico, no tenemos reservas internacionales. El déficit fiscal es brutal, es decir, el Tesoro General no tiene suficiente plata. ¿Cómo vamos a financiar las medidas de ajuste? ¿Cómo se enfrenta esto? Esa es la paradoja. Una de las causas, déficit fiscal, no hay plata, ha crecido la deuda pública y para poder enfrentar esto no hay otro camino que pedirle a los organismos internacionales que nos hagan un nuevo préstamo fuerte. O sea, qué ironías, hemos vuelto 350 grave, millones. así de grave la situación. ¿No? Este préstamo fuerte, ¿de cuánto es? Se calcula, en base a los análisis, calculamos entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. ¿Qué eso nos tendríamos que prestar? Tendríamos que prestarnos, pero no es en un envión, claro, ¿no? Eso es lo que se conoce como créditos swap. Se llega a un acuerdo, puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en fin, se llega a un acuerdo, digamos, por 10,000 millones de dólares que se van a desembolsar en un periodo de 7, 8, 9 años, en la medida en que el país vaya cumpliendo metas, ¿no? Y vaya pagando los intereses, etcétera. Entonces, una forma de comenzar a regular la economía y de ir introduciendo los ajustes, que es lo que hay que pensar y diseñar. Y por eso, Gonzalo, te decía, mientras esté el MAS, es impensable que ellos conciban así el préstamo y apliquen del Fondo Monetario. No pueden hacerlo porque ellos se han enredado en su discurso, ¿no? ¿Qué pasa si el MAS continúa, gana las próximas elecciones? ¿Hacia dónde avanzamos? Va a tener que hacer exactamente lo mismo, no hay otra salida, no hay otras, ¿qué otra cosa? ¿Y dónde está su hacer? Discurso ideológico entonces? Tienen que introducir algún ajuste. Y hoy Evo Morales ha sido ya proclamado como candidato del MAS en su encuentro que han tenido, ¿no? Bueno, lo han ratificado, ¿no? Bueno, porque lo han ratificado. A él lo vienen proclamando hace 2 años. Y ello se suma que los transportistas han determinado un paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. O sea, están estrangulando al gobierno. Así es, ¿no? Y es consecuencia de la política económica que el MAS ha implementado en los últimos 18 años. Y Arce Catacora es el que está cargando con los costos totales. Es el pavo de la fiesta, ha resultado, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario que se nos viene?
que el MAS continúe en el gobierno de 2026 adelante. Si el MAS continúa en el gobierno, la situación es impredecible, absolutamente impredecible. La propuesta de Albus, en ese sentido, ¿cuál es puntualmente? Bien, ya hemos avanzado varios temas. El razonamiento es el siguiente. Hoy dije tenemos dos problemas: déficit fiscal brutal, crónico e inexistencia de dólares. Hemos identificado, cualquier analista haría esto. Debemos identificar las causas del déficit fiscal y responder a esas causas. Y lo mismo, los efectos, causas y efectos de la inexistencia de dólares. ¿Cuáles son las causas del déficit fiscal? Solo mencionarlas, pero no podemos entrar al análisis. Brutal crecimiento del gasto corriente. Ha pasado de 1.000 millones a 13.000 millones de dólares. El déficit comercial tendencial, en los 10 últimos años, el déficit comercial se ha acumulado como 8.000 millones de dólares. La subvención a los combustibles, que también ha exigido como otros 7.000, 8.000 millones de dólares. Las transferencias, los bonos, la renta de dignidad, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, que han exigido como 5.000 millones, pero los bonos no se pueden tocar por lo que acabo de explicar. Si eso más quitáramos, ¿en qué quedan los sectores beneficiados? Eso va a tener que mantenerse. Las empresas estatales creadas a partir de 2006, Gonzalo, si no el 100%, el 95% son deficitarias, y varias de ellas han sido creadas sin los debidos estudios. Son inviables. Por ejemplo, Quipus, la empresa que nos dijeron Bolivia va a fabricar computadoras, y comenzamos a soñar, ¿no? Entonces, hay que atender cada uno de estos temas. Gasto corriente hay que bajar, eso significa disminuir empleo público. Comercio exterior, hay que liberar las exportaciones, tienen que comenzar a fluir recursos a Bolivia. Hay que retomar la exportación de gas, que se vino abajo porque el modelo productivo del MAS liquidó el sector hidrocarburífero. Para eso, ¿qué hay que hacer? Nueva ley de inversiones, nueva ley de hidrocarburos para nuevamente traer inversionistas extranjeros, reconstruir el país. Entonces, la propuesta tiene todo eso, identificadas las causas, las soluciones, y al final la pregunta que nos adelantamos: ¿cómo financiamos todo esto? Solo queda la posibilidad de un crédito swap, no hay otra fuente. No hay. Sea oposición o sea oficial. Sea oposición u oficial. El gobierno que entre. Carlos, usted nos plantea un panorama técnico, teórico, de lo que tendría que hacerse y aplicarse. Vamos a la posibilidad de que la oposición gane las elecciones. Pero va a tener una oposición que es del MAS en las calles. ¿Cómo va a poder enfrentar una oposición en gobierno a los sectores sociales que van a estar en las calles, como lo que tenemos ahora? Marchas, bloqueos, amenazas, convulsión en el país. ¿Cómo? Y mucho más si se van a ir a la parte de los préstamos y de organismos que no coincide el MAS con este sector. Exactamente como lo planteas, Gonzalo, lo que primero, en términos de proyecto, de expectativa, lo podemos decir con mucha claridad. Por todo lo que hemos hablado y tú mencionas, está claro que el próximo gobierno, que no sea masista, debe ganar las elecciones en primera vuelta. No vale ganar en segunda vuelta. O al menos en segunda vuelta, pero siendo primero en la primera vuelta, para tener mayoría, al menos ser primera fuerza en el Parlamento. No vale ganar en segunda vuelta siendo segundo. Si no hay 2/3 no sirve, además. No sirve.
y aquellos que en el pasado y hoy día todavía sueñan con ganar en segunda vuelta, siendo segundos en la primera vuelta, pueden conducirnos a una situación aún peor de la que terminó el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, ¿no? Pero comencemos por esto. Este plan que presentamos, o alguno parecido, en fin, quien llegue al gobierno, que no sea el MAS en fines de 2025, debe tener un plan así. Tiene que saber qué va a hacer en el gobierno. No pueden llegar sin saber qué van a hacer. Exactamente. Y gastar 6, 8 meses en informarse y preparar los planes. No hay tiempo, porque si hacen eso, cuando salgan con sus carpetas a aplicar, ya el MAS se ha articulado en las calles, ya va a entorpecer todo. O sea, es una situación muy complicada. En esa sinceridad que nos habla Carlos, ¿usted ve a esa gente, a esos profesionales que pueden enfrentar esta crisis? Profesionales sí, tenemos lo que técnicamente se llama masa crítica. Lo que no aparece es la organización. No hay ningún partido, ninguna organización de oposición con la claridad suficiente, pero más que la claridad, con la envergadura suficiente como para hacerse cargo del gobierno. Y aquí es donde viene el tema de la unidad, ¿no? Insistir, tenemos que unir fuerzas. No, ninguno de los partidos, ninguna de las organizaciones de la oposición está en condiciones de asumir el gobierno solo. Ninguno. Por lo tanto, la población ha identificado esto, hay claridad, y por eso la demanda, ¿no? Todas las encuestas detectan que unos apoyan a X y a Z, pero los que dicen uno nuevo o ninguno son siempre mayoría en todas las encuestas, y cuando ustedes, los periodistas, hacen la entrevista, la población dice, tienen que unirse, pero todavía no cristaliza eso. ¿Qué une a Bolivia? ¿Qué debería unir a los bolivianos? Antes unía el fútbol, por ejemplo, ¿no? La pasión del fútbol, todos nos unía. Ahora, ¿qué nos une? Salvar a la patria nos une, el pensar en los demás nos une. Parece que cada uno piensa en sus intereses particulares. Uno de los efectos perniciosos del ciclo masista es esta dispersión. El MAS en sus 18 años, en los 20 años, se ha encargado de liquidar, destrozar completamente el sistema de partidos. No existen partidos políticos de alcance nacional en la oposición, pero no solo eso, el sistema educativo ha sido utilizado de manera tal que se ha convertido en un instrumento de ideologización de las nuevas generaciones, y los jóvenes hoy en día, a raíz de todo eso, están cada quien por su lado, más la tecnología, más la época que está viviendo el planeta, no solo Bolivia, nos grafica la situación que tiene Bolivia. Gonzalo, no tienes idea de lo extraordinariamente difícil que es tratar de organizar un nuevo partido y de unir a la gente, que es lo que nosotros estamos haciendo ya un año prácticamente. Es realmente complejo, difícil. No era Bolivia así. No era Bolivia así. Pero este ciclo masista ha producido este fenómeno. Don Carlos Bert, el plan económico de emergencia que plantea Albus está siendo socializado, salido de las últimas horas. ¿Cómo ha sido recibido por otros líderes políticos? Como expliqué, además del documento grande, completo, que es lo que realmente deberían los dirigentes políticos leer, no los posts, ¿no? Los posts son para difundir, pero al menos que lean los posts, ¿no? Esperamos que esto genere un debate, que seamos capaces de
enfrentar la realidad y todos, no es imprescindible que Carlos Bert Albus sea el dirigente, no, que este elemento sirva de gatillador para comenzar a ver la realidad. Bueno, hasta el día de hoy no hemos percibido una reacción negativa. Hay aceptación positiva, pero en la mayoría de líderes políticos, de organizaciones, más bien silencio, ¿no? No dicen nada. Reciben, algunos cumplen con las reglas de cortesía, un gracias, ¿no? Bueno, al menos, ¿no? Un gracias, pero nada más. En la población hay señales de aceptación, de agradecimiento, ¿no? Don Carlos Bert, gracias por visitarnos, traernos una alternativa de solución, porque es lo que buscamos, propuestas, que la gente vaya escuchando, viendo propuestas y vaya apostando a quienes cree que puedan ayudarnos. Y esto que usted nos ha dicho es fundamental, clave. Lo que se viene en los próximos días no es lo decimos ahora, ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo y años, y la verdad es que si no se une el Bolivia, vamos a tener momentos más difíciles. Don Carlos, muchas gracias por visitarnos. Vamos a estar pendientes a ver cómo llega esta unidad, si es que se logra la unidad, o de pronto se repite la historia y el MAS otra vez es gobierno el 2026. Gracias a ustedes, Gonzalo. Ustedes tienen una audiencia crítica, privilegiada, y realmente es un privilegio a través de tus micrófonos y de tus cámaras dirigirnos a este auditorio selecto. Gracias, don Carlos Bert. Vamos con los mensajes, Chile. Tenemos mensajes de los amigos que nos han estado escribiendo a propósito de esta conversación que hemos tenido.